Muy buenas tardes y bienvenidos a la Jungla, esta propuesta comunicacional que busca arrojar luz o discutir grandes problemáticas, grandes temáticas para civilizar la selva de cemento. Sí, esa selva de cemento que nos arropa, que a veces nos hace, digamos, tener percepciones reducidas de lo que está pasando realmente a nuestro alrededor, y para eso hemos creado este espacio para todos ustedes para poder discutir todos estos temas, estos grandes temas en un formato objetivo, en un formato educativo, en un formato entretenido. Así que por la próxima hora estaremos compartiendo con todos ustedes sobre temáticas de interés. En el día de hoy sábado 27 de julio, vamos a hablar de políticas públicas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Porque es necesario mejorar la manera en que diseñamos estas políticas públicas. Pero antes de entrar en materia, hay que decir que mañana domingo, hay elecciones en la nación amiga de Venezuela. En otros espacios, en este mismo canal, hemos estado discutiendo sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, lo que podría pasar. Todo parece indicar que por primera vez en mucho tiempo la oposición política en este país podría tener la victoria asegurada. Yo creo que independientemente de lo que pase mañana en este país, lo más importante será lo que suceda después. Gane quien gane, pierda quien pierda, lo más importante es lo que ha de suceder después en este país, ya que Venezuela, que es un país rico en recursos naturales, rico en cultura, rico en paisajes, rico en su gente, el venezolano son personas maravillosas. A pesar de todo esto, es un país que está sumido en la pobreza. La gran mayoría de venezolanos están sumidos en la pobreza, y por esto es que emigran de manera masiva a otras naciones amigas como República Dominicana. Así que creemos que, o deseamos que todo salga bien mañana y que gane quien gane, se imponga la democracia, se imponga la prudencia, y que a partir de estos resultados quien asuma las riendas del país, ya sea los que actualmente llevan el Estado o la oposición, que puedan echar esa nación hacia adelante, que puedan hacer de Venezuela lo que debería ser, una nación próspera, una nación incluso desarrollada, porque Venezuela no solo es uno de los mayores países exportadores de petróleo, sino también que las grandes reservas de este recurso en el mundo, las más grandes reservas se encuentran en su territorio. Así que no es algo justo que tanta gente en Venezuela esté pasando las 1001 por no tener los recursos básicos o el acceso a esa canasta básica familiar. Así que suerte le deseamos a Venezuela en su proceso eleccionario mañana, y que se imponga, repetimos, la democracia y la prudencia de todos los actores envueltos en este proceso. Entonces, ya sí, vamos a entrar en materia de lo que nos ocupa hoy, y a propósito de desarrollar una nación como Venezuela, vamos a hablar de herramientas poderosas para lograr el desarrollo de las naciones, que son las políticas públicas. Hoy vamos a hablar y vamos a enfocar el programa Políticas Públicas, y vamos a tratar de explicar en un idioma muy llano en qué consiste esta, cómo se diseñan, cómo se ejecutan, cómo se evalúan, pero también, más importante, vamos a tratar de arrojar luz de cómo mejorarlas, porque aunque hay infinidad de definiciones de políticas públicas, básicamente las políticas públicas son un conjunto de herramientas
diseñadas para enfrentar inteligentemente una problemática o para abordar una problemática o para mitigar los efectos de una determinada problemática. Y son importantes porque a través de ella el Estado puede mejorar la calidad de vida de la gente. Así usted se va sector por sector: salud, educación, seguridad nacional, seguridad ciudadana, medio ambiente, y usted se va a encontrar con un conjunto de políticas diseñadas para abordar todas las problemáticas y temáticas que se presentan en ese determinado sector. Por lo tanto, los hacedores de política pública, la medida en que entienden mejor la problemática y aprovechan herramientas como las tecnológicas, en mayor medida también estarán en posibilidad de poder corregir lo que está mal en esos determinados sectores. Así que, para empezar, vamos a ver la definición de política pública de un catedrático, un académico colombiano. Adelante, producción. La pregunta central de qué son las políticas públicas. En realidad hay múltiples conceptos frente al tema, desde un tratadista como Daye, que planteó que la política pública es toda forma de acción del Estado frente a la sociedad, hasta cuando hoy intentamos construir un concepto de política pública, siempre pensamos en las formas de intervención, en la toma de decisiones de autoridades públicas competentes frente a problemáticas públicas que afectan ya sea a una población, a un sector o a un área geográfica. ¿Para qué? Para buscarle soluciones, salidas, o para hacer manejables esas problemáticas. Un ejemplo de ello es la paz en Colombia en los últimos años. Una intervención de política pública lo que busca es hacer manejable la problemática. Ahí hay una definición de un académico colombiano sobre qué son las políticas públicas. En República Dominicana usted se encuentra en sectores, por ejemplo, como el transporte, que, digamos, sufrió una gran transformación en el año 2017, para poner un ejemplo. La sociedad pacta un abordaje diferente de la gestión de la movilidad y la seguridad vial en República Dominicana. Y todo eso se institucionalizó. Esto es importante. A la hora de definir políticas públicas, tú tienes que tener un sustento institucional, un sustento jurídico para tú poder implementar esas políticas públicas, porque son acciones que van a impactar la vida de la gente. Entonces, para poder impactar la vida de la gente, por seguridad, el Estado se organiza de esa manera. Tengo que tener un sustento institucional, tengo que tener un sustento jurídico. Entonces, en el año 2017, como decía, la sociedad pacta un abordaje, un cambio de paradigma de la gestión de la movilidad de seguridad vial, y se aprueba una nueva ley, la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y se crea toda una nueva institucionalidad alrededor de estos temas. Se crea un órgano rector, que fue el Instituto, o es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y a partir de aquí entonces se deriva un conjunto de herramientas. Por eso yo particularmente defino la política pública como un conjunto de herramientas inteligentemente diseñadas para abordar una problemática. En el caso de transporte, además de la ley y del órgano rector, se derivaron una serie de reglamentos de distintos tópicos del tema movilidad terrestre y seguridad vial. Pero además de eso se elaboran unos planes estratégicos, unos planes maestros, uno de movilidad, otro de seguridad vial, y de esto entonces se derivaron unos planes estratégicos específicos para abordar, por ejemplo, la muerte por tránsito en los segmentos de usuarios que te aportan más del 85% de las muertes. Porque ese es otro tema con las políticas públicas. No hay recursos. Los estados, y menos los estados como República Dominicana, no tienen recursos para entrarle a todo al mismo tiempo.
a todos sus problemas. Por lo tanto, la política pública tiene la inteligencia de apuntarle a la yugular a la problemática, de apuntarle a lo que es lo prioritario. En el caso de seguridad vial, se le apuntó a ese segmento que te representa el 85% o más de las muertes por tránsito, que son los usuarios de motocicletas, que te representan un 67% de las muertes, y los peatones, que te representan aproximadamente un 17% de las muertes totales anuales. Entonces, de esta manera, tú le puedes apuntar a la problemática en la yugular, como decía. Maximizar los escasos o limitados recursos presupuestarios que tiene el Estado. Ahora bien, en República Dominicana, lamentablemente, no tenemos una cultura de planificación. ¿Qué significa esto? Que tenemos una especie de filosofía inmediatista. Vamos enfrentando los problemas según surgen. Y sin plantearnos a veces, porque ya acabo de dar un ejemplo, donde nos dotamos de una planificación para el tema transporte. Pero más adelante voy a hablar qué pasa entonces con la ejecución, porque no solo es tú planificarlo y tener el mejor plan estratégico del mundo, tú lo puedes tener. Pero si tú no lo implementas bien, si tú no evalúas que lo que tú estás implementando está funcionando, si tú no obtienes ese feedback y en base a ese feedback tú haces correcciones, entonces no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Entonces, por un lado, en República Dominicana somos inmediatistas y por el otro lado, en sectores donde hacemos una planificación adecuada, como fue el caso del año 2017 en el sector transporte, ¿verdad? Movilidad y seguridad vial, bueno, fallamos en la ejecución. Porque en los últimos 4 años en este sector ha habido serios problemas. De hecho, yo particularmente he escrito artículos en medios de circulación nacional en el sentido de que lo que ha ocurrido en el sector transporte en los últimos años es una contrarreforma de lo que se pactó en el año 2017. Hay cosas que van bien, por ejemplo, la inversión en sistemas de transporte masivo, como el monorriel que se está construyendo en Santiago, como los teleféricos, que se ha continuado la construcción de teleféricos en urbes importantes de República Dominicana. El tema también de la ampliación de la capacidad del metro de Santo Domingo. Todo eso está bien, pero hay un sinnúmero de otras cosas que tienen también que retomarse y que se iniciaron en el año 2017, pero que en los últimos años se ha abandonado. Hay una nueva cabeza en el órgano rector de transporte, el Intran, que es el señor Milton Morrison, y esperamos que él asuma eso que está pendiente. Nosotros estaremos en la mejor disposición de colaborar porque ese es un tema que nos interesa, ese es un tema en el que hemos participado durante muchos años y que seguiremos participando desde los espacios que estemos. Así que estamos disponibles para ayudar a la nueva dirección del Intran con esta situación. Pero volviendo al tema de políticas públicas, entonces en República Dominicana tenemos ese problema. Cuando planificamos bien, fallamos en la ejecución. Y en muchas otras áreas ni siquiera hemos planificado nada o no hemos planificado bien. Toda política pública tiene que partir de un diagnóstico. Tiene que partir de un diagnóstico porque tú tienes que entender primero la problemática. Por eso, en las capacitaciones de formulación de proyectos que te dan entidades como la CEPAL, por ejemplo, se parte de definir un marco lógico donde un determinado problema o problemática, gran problemática, bueno, pues tú tienes un árbol de raíces que te provocan esa problemática. Tú tienes que entender el problema. Una vez tú entiendes el problema, que tú tienes un diagnóstico objetivo del problema, científico del problema, y fíjense que menciono la palabra científico, porque la política pública tiene que partir del método científico. Aquí no valen creencias, dogmas, eso está muy bien. Si usted es religioso, yo soy creyente, yo soy cristiano, todo eso está muy bien para usted, para su familia,
para su vida personal, pero en materia de política pública lo que vale es el método científico, porque esa es otra herramienta que hemos creado para entender objetivamente el mundo que nos rodea. Entonces, si usted va a afrontar una problemática, ya sea el embarazo en adolescentes, ya sea el tema de planificación familiar, ya sea el tema de educación, ya sea el tema de seguridad ciudadana, el que usted quiera, usted tiene que partir de un diagnóstico objetivo. Usted no puede partir de prejuicios y de subjetividades, mucho menos de dogmas y creencias, que eso es un tema que en República Dominicana lamentablemente no hemos superado. Tenemos el método científico, es de ahí que tenemos que partir para definir las políticas públicas. Pero más adelante vamos a hablar de la manera correcta y herramientas que podemos utilizar para poder formular y ejecutar mejores políticas públicas que verdaderamente cambien la vida de la gente, que verdaderamente impacten en la calidad de vida de la gente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos. No se vayan. Ahora en Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Y estamos de vuelta, bienvenidos a La Jungla, esta propuesta comunicacional que busca abordar objetivamente grandes temáticas, ¿verdad? Para civilizar la jungla. Miren, estamos hablando hoy de políticas públicas. A mí me encanta este tema porque por más que hablemos de que las cosas están mal en nuestros países, ya sea República Dominicana, Venezuela o cualquier otro país del mundo, por más que hablemos de que esto está mal, aquello no va bien, lo cierto es que para poder corregir todas esas cosas que entendemos que están mal, tenemos herramientas poderosas que se llaman precisamente políticas públicas. Y para esto hay que entender la naturaleza de estas herramientas, hay que entender cuál es la manera adecuada para diseñarlas, pero sobre todo tenemos que entender de una vez y por todas que tenemos que evaluar la implementación de estas políticas. Algo que yo he notado con suma preocupación en mi país, República Dominicana, y que me imagino ocurre en muchos países, sobre todo de la región Latinoamérica, es que, por ejemplo, los congresos aprueban un sinnúmero de legislaciones, como la que yo mencionaba, de la ley de número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esas leyes que te reforman sectores completos, que te definen las políticas públicas de sectores completos, sectores nacionales completos, el Congreso luego no se ocupa por fiscalizar si se está cumpliendo la legislación y si no se está cumpliendo, analizar las razones de por qué no se está cumpliendo.
Los congresos de los países tienen que ejercer esa labor. En República Dominicana, por ejemplo, somos muy buenos, extremadamente buenos aprobando leyes. Aquí hay hasta una ley que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos. Escuchen eso, el uso de la juca en lugares públicos. Aquí hay congresistas que se están inventando una ley de que para prohibir la práctica esta de limpiar vidrios en los semáforos, cuando ya hay una legislación que es precisamente la de transporte que prohíbe este tipo de actividades en la vía pública por un asunto de seguridad. Entonces somos muy buenos aprobando leyes para todo, donde somos sumamente malos en implementarlas. Es otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando formulamos políticas públicas. ¿Cómo es que vamos a implementarlas? Señores, aquí en República Dominicana a veces aprobamos legislaciones de las cuales tienen que derivarse políticas públicas que son imposibles de cumplir. Esa misma ley de tránsito establece un sueldo mínimo como multa mínima, valga la redundancia, para una infracción de tránsito. Pero un sueldo mínimo sobrepasa en República Dominicana los más de 10,000 pesos. Entonces los políticos no se han atrevido a aplicarla. Pues entonces aprobamos algo que quizá debió dejarse para un reglamento. No tenía que establecerse la tarifa en la ley. Eso es un error de la ley. Eso debió dejarse por un reglamento, porque a través de un reglamento tú no tienes que ir al Congreso. Un reglamento, hay un procedimiento mucho más simple para tú aprobarlo. Tú lo elaboras con la participación de los actores del sector, lo lleva a vista pública y lo aprueba posteriormente. Listo. Ahora una ley tiene que ir al Congreso, o la modificación de una ley tiene que ir al Congreso. Entonces somos muy buenos aprobando leyes, pero muy malos implementándolas. En materia de política pública somos iguales. En las áreas donde planificamos bien, ejecutamos mal. De hecho también, y sucedió aquí hace 4 años, cuando hay un cambio de gobierno, señores, se pierde un montón de cosas. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó hace algún tiempo un estudio donde ellos calcularon, escuchen esto, que lo que se pierde en ineficiencia en Latinoamérica, lo que se pierde, el dinero que se pierde en ineficiencia bastaría para acabar con la pobreza en la región. A ese nivel de ineficiencia estamos en Latinoamérica. Y eso tenemos que corregirlo. ¿Y cómo podemos corregirlo? Mejorando las políticas públicas. Por eso el tema de hoy nos hemos concentrado en estas herramientas poderosas. Pero tenemos que entender, repito, la naturaleza de estas herramientas y tenemos que tratar de diseñarlas mejor. Y para esto hay herramientas tecnológicas, para esto también hay que entender la psicología humana. Por eso en el día de hoy yo quiero hablarles de otra herramienta importante o un concepto muy importante que es la economía conductual o economía del comportamiento. Hay economistas que se han destacado mucho en este tema, por ejemplo Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, me parece que en el año 2017, él escribió un libro muy interesante, de los libros más interesantes que yo he leído en mi vida, que se llama Notch. No hay una traducción exacta de esta palabra al español, pero el título que le pusieron a este libro en español es Empujoncitos psicológicos. ¿De qué habla Richard Thaler en este libro? Él habla de arquitecturas de las decisiones. Él dice que en la economía clásica partíamos de creer que el ser humano era un ser completamente racional, pero no es así. El mismo Thaler dice que los seres humanos partimos de la racionalidad a la irracionalidad de manera previsible y sistemática. Aunque teóricamente seamos seres racionales, lo cierto es que en demasiadas veces tenemos comportamiento irracional. Por ejemplo, hablábamos antes de la pausa de movilidad y seguridad vial. En República Dominicana el comportamiento de los dominicanos es totalmente irracional en las vías. Por eso hay tantas muertes y heridos por tránsito en este país. De camino al canal, yo parado en un semáforo veía como los peatones no cruzaban por el cruce peatonal, que estaba a 10 metros. No, preferían arriesgar su vida cruzando más atrás. Eso es un comportamiento totalmente irracional.
Por eso, en la economía conductual se toma en cuenta esta naturaleza del comportamiento humano y se diseñan herramientas para tratar de llevar a ese humano a un comportamiento deseado. En materia de seguridad vial, por ejemplo, y aquí se ha practicado el urbanismo táctico, que, por ejemplo, los cruces peatonales se hacen unos diseños bastante chulos, que se pintan, que parecen tridimensional. Eso crea un efecto en el conductor y el conductor no lo pisa cuando se para en el semáforo. Y también hay otros ejemplos, como por ejemplo, hay países donde se ponen luces de sirena de policía en patrullas que son dummies, no son reales, en carretera de noche la prenden, porque está determinado que el ser humano que va por la carretera, cuando ve luces de sirena, automáticamente reduce la velocidad del vehículo. Fíjense cómo la psicología influye mucho. Entonces los hacedores de política pública pueden utilizar todo este concepto que se ha desarrollado sobre economía conductual para poder formular mejor esas políticas públicas. En ese sentido, vamos a ver un breve video que explica qué es la economía conductual y cómo podemos utilizarla para mejorar la política pública. Con tanto bocata un día vas a estallar. Esta tarde tengo una cita con el médico para ponerme a dieta, pero no voy a ir. ¿Y al gimnasio? Llevo 3 meses pagándolo, pero no pasé de la recepción. Estás tirando el dinero y jugando con tu salud, Ángel. Pero la decisión es tuya. No solo su dinero, también el nuestro. ¿Sabes cuánto nos cuesta que no vayas a la cita del médico? ¿O si acabas en el hospital? Calla, no me agobies. Tus malas decisiones nos afectan a todos. No puedes decidir a lo loco. Lo sé. Necesito un empujón para cambiar mi vida. Ese empujón que pide Ángel es a lo que se dedica la economía del comportamiento. Una ciencia que estudia por qué a veces nos comportamos de forma ilógica en contra de nosotros mismos y del interés general. Un empujón no, Ángel. Necesitas un poco de economía. La economía estudia cómo influyen las emociones en nuestras decisiones. La economía solo estudia las cifras, Alicia. Eso era la economía clásica. ¿Habéis oído hablar de la economía del comportamiento? Ni idea. Es una rama innovadora y fácil de entender. Parte de la idea de que todas las decisiones que tomamos, desde hacer la compra en el súper hasta votar en las urnas, no son solo un hecho racional. Las emociones cuentan, y mucho. ¿Verdad que al tomar una decisión te influye lo que pensarán los demás de ti? Alicia tiene razón. La economía del comportamiento intenta comprender todo lo que influye a las personas en sus decisiones para crear modelos económicos más humanos, más parecidos a la realidad. Se han hecho muchos experimentos y algunos son muy divertidos. Venid. ¡Guau! ¿Qué os apetece más? ¿Hacer música con los pies o subir por esas aburridas escaleras mecánicas? Quiero probar. Antes nadie subía por aquí y ahora la mayoría juega a ser pianista y de paso hace ejercicio. Es bueno para ellos y para todos. ¿Y para Ángel? La economía del comportamiento busca soluciones creativas que atraigan a las personas y beneficien a la sociedad. Hay que estudiar cada caso para dar con la tecla que suena mejor. Deberían de aplicar ideas así de atractivas a las políticas públicas. Son los pequeños empujones que necesitamos para tomar decisiones socialmente beneficiosas. ¡Claro! Las normas no deben solo prohibir, también deben orientarnos en positivo. En Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la Unión Europea ya existen agencias dedicadas a la economía del comportamiento. Impulsan políticas públicas basadas en incentivos. ¿Y en España qué? Todavía no. Pues a mí me vendría de lujo. Y a los demás, imagina si te llegara un mensaje con lo que cuesta esa cita del médico a la que no vas a ir. ¡Ostras! Me voy corriendo que aún llego a tiempo. La economía del comportamiento funciona, amiga. Ahí está, economía del comportamiento o economía conductual. Es un concepto de economía moderno, se está utilizando para todo en países desarrollados,
Señores, cosas tan simples como, por ejemplo, y Richard Thaler, quien escribió Notch, que les decía ahorita, desde cosas tan simples como, por ejemplo, cómo tú dispones los alimentos en el buffet para niños en las escuelas públicas de Estados Unidos y Norteamérica, para tú lograr que ese niño se alimente de manera más sana, hasta la definición de políticas públicas más complejas que tienen que ver, por ejemplo, con reducción de la pobreza. Se está utilizando este concepto de economía conductual. Yo creo que en República Dominicana y otros países tenemos grandes oportunidades con aprovechar esto en todas las áreas, salud, educación. Aquí yo leí a un jurista que escribía cómo utilizar la economía conductual para eficientizar el sistema de justicia, que yo escuché al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, decir todo lo que sabemos, que la justicia en República Dominicana es lenta, mala y cara. Bueno, podemos utilizar herramientas como la economía conductual para eficientizar estos sectores y otros sectores, como mencioné. Entonces, por eso hemos querido dedicar hoy todo este tiempo al tema de las políticas públicas, porque es a través de ellas que podemos cambiar la realidad que nos rodea. Por eso las instituciones públicas tienen que apoyarse en los mejores técnicos que tenga la sociedad y tienen que apoyarse en las mejores herramientas. Entre las herramientas que han tenido un repunte últimamente está la inteligencia artificial. Y no solo la inteligencia artificial, por ejemplo, la minería de datos o el business intelligence que utilizan instituciones privadas desde hace ya algún tiempo. El Estado tiene que utilizarlo. Yo hace algunos años ya hice un diplomado sobre ciencia de los datos en el ITLA. Primero me alegró mucho ver muchos jóvenes allí. Yo era el único viejo. Me trataban casi como un papá todos esos muchachitos. Le estoy hablando de muchachitos de 20 años, 25 años. Yo era el más viejo ahí. Luego me enteré que ese diplomado se convirtió en una carrera. Creo que de ciencias exponenciales, no sé. Pero el punto que yo me di cuenta allí, conversando con los profesores y los compañeros de diplomado, que muy pocas entidades privadas están utilizando el tema de explotar los datos. Hoy en día todo te genera datos. Recuerden el Big Data, el Internet de las cosas. Todo te genera datos. Este aparatico te genera datos. Tu vehículo genera datos. Estamos como sociedad constantemente generando datos que son recopilados por aparatos informáticos. Pero casi nadie está haciendo nada con esos datos. Exceptuando los bancos y las ARS, empresas así que los utilizan para ser más rentables, otras entidades públicas y privadas no están haciendo nada con los datos. El Estado está haciendo muy poco con los datos. Y el Estado, señores, el Estado es una máquina generadora de datos. El Estado pudiera utilizar todos esos datos y herramientas tecnológicas para mejorar las políticas públicas. Pero ahora mismo vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando volvamos vamos a hablar de cómo la tecnología podría ayudarnos a mejorar la política pública y a su vez mejorar la calidad de vida de la gente en nuestros países. Así que vamos a pausa y regresamos en breve. No se vayan. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo.
con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Y estamos de vuelta ya en la última parte de Bienvenidos a la Jungla. Recuerde que todo nuestro contenido se publica en las redes sociales de Voz Media Network, ¿verdad? Ustedes pueden buscar el canal de YouTube, pero también estamos en otras redes sociales como Instagram, estamos también en Facebook y también en Twitter. Así que ahí está todo el contenido de Bienvenidos a la Jungla. Hoy ya culminamos con nuestro tema, que es la política pública, cómo entender estas herramientas, cómo mejorarlas. Y parte de cómo mejorarlas tiene que ver con el uso de tecnología. Hoy en día el avance de las tecnologías de la información y la comunicación está provocando un efecto disruptor en todas las áreas. Por lo tanto, esto no exceptúa las políticas públicas. Ahora bien, en República Dominicana, como decíamos antes de la pausa, quizás no se está aprovechando al máximo esta posibilidad de, con, por ejemplo, herramientas como la inteligencia artificial, poder mejorar la política pública. Señores, hoy en día hay software de inteligencia artificial que te analizan casos legales, te recomiendan un proceder sobre ese caso legal, y los resultados en la gran mayoría de casos resulta mejor que si lo hubiera llevado un abogado humano. A ese nivel estamos. Y eso no es nada, eso no es nada para lo que pudiéramos alcanzar una vez desarrollemos inteligencia artificial de alto nivel. Hasta ahora no hemos logrado el alto nivel. Pero si usted escucha a especialistas como Ray Kurzweil, jefe de ingeniería de Google, él te habla de que se producirá una singularidad para el año 2029. ¿Qué es lo que él quiere decir con singularidad? Singularidad en física, por ejemplo, en ciencia, se utiliza para definir cuestiones que no tenemos todavía la capacidad de entender. Por ejemplo, los agujeros negros. Estos objetos masivos que se encuentran en el universo de gravedad inmensa, de la cual ni siquiera la luz puede escapar. Bueno, los científicos llaman singularidad a lo que se produce dentro de un agujero negro, porque no sabemos qué sucede ahí dentro. Los científicos también, para el Big Bang, lo que pasó antes de que existiera el universo, también le llaman una singularidad, porque no sabemos cómo funcionaba eso cuando el universo era de un tamaño menor al de un átomo, infinitamente denso. Le llamamos singularidad. Bueno, Ray Kurzweil le llama singularidad a lo que se va a producir también en sociedades humanas a partir del año 2029. No sé si él movió la fecha, pero cuando leí sobre esto, él hablaba del 2029, que está allí mismo a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que quiere decir? Que debido al efecto disruptor de la inteligencia artificial, es imposible saber o proyectar cómo serán las sociedades humanas más allá del 2029. Por eso le llama singularidad. Y Ray Kurzweil es uno de los fundadores, por ejemplo, de la Universidad de la Singularidad, que precisamente trata de estudiar este fenómeno, cómo la tecnología está produciendo un efecto disruptor en todo. Ahora, en este programa nos concentramos en lo positivo de la tecnología, así que vamos a ver el siguiente video de cómo las políticas públicas pueden mejorarse a través, señores, de la utilización de la inteligencia artificial. Adelante, producción. Ahí está, esas interesantes
declaraciones de Lorena Moscovich. Ella es jefa de experimentación, señores, del Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina. Aquí ella nos expone cómo podemos mejorar las políticas públicas con inteligencia artificial. Hasta la propia democracia podemos mejorar aprovechando estas herramientas tecnológicas poderosas. Y ya finalmente, y con esto despedimos el programa en el día de hoy, vamos a hacerlo con un videíto resumido del gran poder de la tecnología y de la inteligencia artificial para que podamos mejorar la calidad de vida de la gente a través de eficientizar la política pública. Hasta luego y adelante, producción. Imagínate una tecnología capaz de saber qué dicen las personas en todas las redes sociales y en todos los medios digitales. Esa tecnología ya la tenemos y gracias a ella podés saber cuántas personas están hablando sobre un tema, un político o una gestión de gobierno. Podés saber cómo perciben a un político o a su gestión. Podés saber cuáles son los principales conceptos positivos y negativos que las personas asocian a una gestión, a un tema o a un dirigente. Además, podés saber cuánto se viralizan las opiniones. También podés conocer la evolución en tiempo real de la percepción ciudadana y conocer la imagen de la gestión de gobierno y del político que tienen los ciudadanos. Podés saber cuáles son los puntos a favor, los puntos a reforzar y los aspectos negativos a morigerar en la imagen de una gestión o dirigente. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Procesamos los datos en tiempo real utilizando Big Data. Utilizando robots en Internet, recolectamos los términos de búsqueda cada 2 minutos. Almacenamos los términos en bases de datos en Estados Unidos. A través de 10 servidores repartidos en el mundo, extraemos los datos cada 2 minutos. Nuestro sistema innovador de conocimiento de la percepción ciudadana permite leer en tiempo real lo que opinan las personas para generar las estrategias de comunicación o acción que permitan mejorar y mantener una buena percepción del político o de su gestión de gobierno.